Con la atención centrada en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial en Europa y el norte de África, las acciones de Adolf Hitler habían sido la principal fuerza impulsora, mientras que los aliados luchaban para resistir el avance nazi a través de los continentes. Sin embargo, a medida que avanzaba 1942, la Segunda Guerra Mundial estaba adquiriendo proporciones globales, y las ramificaciones del ataque sorpresa japonés contra la Armada estadounidense en Pearl Harbor, en diciembre de 1941, se hacían cada vez más evidentes. Los acontecimientos en el Teatro de Operaciones del Pacífico se estaban intensificando, a medida que el Imperio del Sol Naciente extendía su alcance más al sur, ampliando su perímetro defensivo hacia Australia y hacia el noreste, comenzaba a aventurarse peligrosamente cerca de la costa occidental de América. La fuerza aparentemente imparable del expansionismo japonés estaba, sin embargo, a punto de enfrentarse a un serio desafío. Y si observamos con más detenimiento los meses de abril a junio de 1942, descubriremos que los japoneses no tuvieron las cosas a su favor por mucho tiempo. En Pearl Harbor, se había despertado verdaderamente a un gigante dormido, y a medida que los estadounidenses entraban de lleno en el escenario de la guerra, rápidamente comenzaron a hacer sentir su presencia, desde las audaces incursiones Doolittle estadounidenses sobre Tokio, pasando por la batalla del Mar del Coral, hasta los dramáticos acontecimientos de Midway. Cualquier ventaja obtenida por Japón en Pearl Harbor estaba a punto de ser contrarrestada con estilo por las fuerzas estadounidenses. A medida que la marea de la guerra en el Pacífico comenzaba a cambiar lenta pero seguramente, la creación de una esfera de coprosperidad de Asia Oriental, libre de las ataduras de los imperios occidentales, había sido durante mucho tiempo el deseo de quienes gobernaban Japón. Y en abril de 1942, parecía que el Imperio del Sol Naciente era más vasto que nunca. La guerra en el sudeste asiático y el Pacífico había sido muy exitosa, y los japoneses controlaban ahora las zonas más importantes desde el punto de vista estratégico de la costa china, y habían ocupado Malasia, Tailandia, las Indias Orientales neerlandesas y la mayor parte de Birmania. En el Pacífico controlaban la isla de Wake, Nueva Bretaña, las Islas Gilbert y Guam. Y mientras continuaba la campaña para conquistar nuevos territorios, el panorama era sombrío para los aliados. En los primeros meses de la guerra con Japón, valiosos puestos avanzados británicos y estadounidenses habían caído rápidamente en manos de las fuerzas invasoras, y miles de personas se encontraban ahora prisioneras de guerra, atrapadas e indefensas tras las líneas enemigas. Incluso Singapur, considerada en su día una fortaleza británica inexpugnable, había sido aplastada por los japoneses, lo que supuso un golpe devastador para los comandantes aliados. Mientras tanto, Estados Unidos había perdido valiosas bases militares y pronto perdería su presencia en las preciadas Islas Filipinas. Tras invadir la capital, Manila, los japoneses avanzaban ahora hacia el sur, pisándole los talones a las tropas aliadas en retirada, y parecía haber poco que pudiera detener el impulso de Japón por dominar completamente el Pacífico. Con una serie de victorias de las que presumir, muchas de las tropas japonesas estaban, de hecho, tan satisfechas con lo que habían logrado hasta el momento, que en algunas regiones del nuevo imperio se tomaron un tiempo para relajarse. Por el momento, la amenaza occidental hacia su dominio del Pacífico parecía haber sido eliminada, y los japoneses confiaban en que podrían mantener sus territorios recién conquistados con facilidad. Sin embargo, Gran Bretaña y Estados Unidos se preparaban para contraatacar y no iban a aceptar tal beligerancia sin algún tipo de represalia.
Días después del ataque a Pearl Harbor, el primer ministro británico, Winston Churchill, se había apresurado a viajar a Washington para iniciar conversaciones con el presidente Roosevelt. Y el 26 de diciembre de 1941, en un discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, declaró su inquebrantable determinación de aplastar al nuevo enemigo del Este. Is it possible they do not realize that we shall never cease to persevere against them until they have been taught a lesson which they and the world will never forget? Gran Bretaña había estado sola en su lucha contra el Eje desde la caída de Francia en el verano de 1940, y la entrada de Estados Unidos en el conflicto mundial había sido recibida con gran alivio por Churchill. Ahora, Roosevelt, Churchill y el líder soviético, Joseph Stalin, quien había estado luchando contra las fuerzas nazis desde junio de 1941, estaban unidos contra el Eje. Y por fin había una esperanza real de que los aliados pudieran ganar la guerra. Sin embargo, a medida que se asignaban comandantes al Teatro de Operaciones del Pacífico, no cabía duda de que los desafíos que se avecinaban eran enormes. El almirante de flota Chester W. Nimitz había asumido el mando de la flota del Pacífico 2 semanas después del ataque japonés a la base naval estadounidense en Hawái, y con muchos acorazados y destructores hundidos durante el ataque. Era muy consciente de que llevaría tiempo rescatar los restos y devolver a la flota estadounidense a su antigua gloria. Ante la tarea de coordinar un ataque a través del Pacífico, un océano que abarcaba más de 65 millones de millas cuadradas, no había duda de que, en los primeros meses de la guerra, Nimitz operaba en una situación de considerable desventaja. Sin embargo, había algo que los estadounidenses tenían a su favor. Los portaaviones que estaban destinados a desempeñar un papel tan en las batallas del Pacífico no se encontraban en Pearl Harbor cuando los aviones japoneses irrumpieron en masa, lo que creó una ventaja que la Armada de los Estados Unidos aprovecharía al máximo. Mientras tanto, a medida que crecía el temor de que Japón avanzara pronto hacia el sur, en dirección a Australia y Nueva Zelanda, la primera respuesta de los aliados fue establecer bases en los confines del Pacífico para poder lanzar un contraataque. Las remotas islas de Nueva Caledonia, Fiji y Espíritu Santo, situadas al noreste de Australia, llevaban mucho tiempo dentro de la esfera de influencia occidental, y pronto se pusieron en marcha los trabajos para establecer bases militares allí, con las feroces batallas que se libraban en el Teatro de Operaciones Europeo. Encontrar suficientes reservas aéreas y navales para enviar al Pacífico resultó extremadamente difícil para los aliados, y los valiosos suministros llegaban a un ritmo menos que ideal. Y mientras tanto, los japoneses se apresuraban a expandir las fronteras de su imperio, mientras las unidades de ingenieros aliados luchaban contra el reloj para completar su trabajo, a menudo intentando lograr lo imposible al enfrentarse al difícil terreno. Inevitablemente, se producían contratiempos ocasionales, pero los aliados nunca vacilaron en su determinación de detener a los japoneses en seco. Y en abril de 1942, la situación no podía estar en un punto más crítico. Desde la invasión de Filipinas el 8 de diciembre de 1941, las fuerzas estadounidenses y filipinas, lideradas por el general Douglas MacArthur, habían estado librando una batalla desesperada contra los invasores japoneses. A medida que la situación se deterioraba, el presidente Roosevelt ordenó a MacArthur que se retirara para asumir el mando de las operaciones en el Pacífico suroccidental, desde la relativa seguridad de Australia, y aunque se había mostrado reacio a abandonar a sus hombres, MacArthur finalmente obedeció las órdenes de su presidente el 11 de marzo
de 1919, pero no sin antes prometer que regresaría. Esto fue de poco consuelo para las tropas que quedaron en Filipinas, las cuales a principios de abril se habían visto acorraladas en la península de Bataan, frente a la isla principal de Luzón. Las fuerzas navales aliadas en la zona habían sido destruidas en una serie de batallas alrededor de Java, y con casi todos los territorios vecinos bajo control japonés. Las tropas se encontraban ahora aisladas de la mayor parte de sus suministros y rodeadas por el enemigo. Cuando los japoneses lanzaron su nuevo asalto aéreo y de artillería, rompiendo las defensas aliadas, los hombres, agotados por la desnutrición, las enfermedades y la fatiga del combate, estaban demasiado débiles para contraatacar y se rindieron. Algunos de los militares aliados lograron escapar a la isla de Corregidor, al sur de Batán, pero batallones de infantería japonesa se desplazaron rápidamente y empujaron a los defensores hacia la colina de Malinta. Para desesperación de todos los que seguían luchando, la bandera estadounidense pronto fue arriada, y el general Jonathan Wainwright, quien había sustituido al general MacArthur, no tuvo más remedio que aceptar los términos de rendición del general Masaharu Homma. Como resultado, para el 8 de mayo de 1942, Filipinas se había perdido oficialmente, pero a los aliados les esperaba una tragedia aún mayor tras la caída de Filipinas. Los japoneses habían capturado a 80,000 prisioneros aliados, a los que había que trasladar a campos de prisioneros, y ante una tarea tan ingente, se decidió que debían caminar 96 kilómetros hasta una terminal ferroviaria en San Fernando. Imagen 31A. Lo que pronto se denominó la Marcha de la Muerte de Bataan comenzó el 10 de abril y resultó ser una terrible prueba para los hombres que ya estaban desnutridos y enfermos. Miles perdieron la vida como consecuencia del agotamiento, el hambre, la deshidratación y las enfermedades, mientras que muchos otros fueron brutalmente asesinados por sus captores. Fue una cruda advertencia de que entrar en guerra con Japón tendría un alto costo en términos de bajas, ya que los prisioneros de guerra eran tratados con profundo desprecio por los soldados japoneses, quienes consideraban la rendición como algo deshonroso. Mientras tanto, a medida que las noticias sobre el trato brutal infligido a los hombres en Bataan llegaban a Estados Unidos, se distribuyeron carteles para dar a conocer las atrocidades, y la población estadounidense no tardó en enfurecerse. La determinación de los aliados de aplastar a los japoneses era ahora más firme que nunca, y el presidente Roosevelt ya había puesto en marcha planes para golpear en el corazón mismo de Japón bombardeando su capital, Tokio. Tras el ataque a Pearl Harbor, Roosevelt se había esforzado por restaurar la moral pública, y considerando los acontecimientos posteriores en Filipinas, ahora estaba ansioso por demostrar a los estadounidenses y al pueblo de Japón que el Imperio del Sol naciente no era invulnerable a los ataques. Con un proyecto tan ambicioso en mente, el teniente coronel Jimmy Doolittle, uno de los aviadores e ingenieros aeronáuticos más famosos de Estados Unidos, había sido elegido para planificar y ejecutar el ataque. A lo largo de los años, Doolittle había ganado una serie de premios por sus logros y había realizado muchas contribuciones importantes a la tecnología aeronáutica. Pero la tarea que tenía por delante sería uno de sus mayores desafíos hasta la fecha. El principal problema al que se enfrentaba era que Estados Unidos no tenía bases dentro del alcance operativo de los bombarderos desde Tokio. Y aunque se podía lanzar un ataque desde portaaviones, los aviones que se utilizaban habitualmente con estos buques no serían capaces de causar un gran daño. Tras largas deliberaciones, finalmente, se concibió la idea de adaptar los gigantescos bombarderos B-25 para que fueran lo suficientemente ligeros como para despegar desde las cubiertas de los portaaviones. Y a principios de abril, estos aviones altamente modificados se encontraban a bordo del USS Hornet, en camino hacia el Pacífico. El vicealmirante Mark Meecher capitaneaba el portaaviones desde el que Doolittle lanzaría su ataque, mientras que la fuerza operativa sería conducida a aguas enemigas y protegida por el vicealmirante William Halsey.
a bordo del USS Enterprise. De hecho, Halsey tenía una cuenta pendiente con los japoneses. Cuando Pearl Harbor fue atacada, Halsey estaba entregando aviones en la isla de Wake y se encontraba a 250 millas al oeste de Hawái. Al enterarse del ataque, juró vengar a los miles de estadounidenses asesinados en la base naval, y su determinación por derrotar a los japoneses pronto le valió una reputación. Mientras el USS Hornet y el USS Enterprise se aventuraban cerca de las puertas del Imperio japonés, Halsey se enfrentaría, sin embargo, a un inconveniente en su búsqueda de venganza. El 18 de abril, una lancha de vigilancia japonesa avistó la fuerza operativa, y mientras se enviaban señales de advertencia a Japón, existía ahora el peligro de que se lanzaran aviones japoneses con base en tierra, poniendo en riesgo a los preciados portaaviones estadounidenses. Halsey decidió que el ataque contra Japón debía comenzar de inmediato, y pronto la tripulación a bordo del USS Hornet se apresuró a preparar sus aviones. Los aviones contaban con menos de 143 metros de pista y ninguno de los pilotos, incluido Doolittle, había despegado antes de un portaaviones. De hecho, nadie había intentado antes lanzar un bombardero del tamaño de un B-25 desde la cubierta de un portaaviones, lo que convertía la tarea en todo un desafío, por decirlo menos. Pero el riguroso entrenamiento que habían recibido las tripulaciones voluntarias del ejército claramente había dado sus frutos, y los 16 B-25, cargados con sus mortíferas cargas de bombas incendiarias y explosivos de alta potencia, despegaron con éxito. Aunque la alerta japonesa significaba que los aviones partían ahora a 180 millas de su lugar de despegue original, el clima favorable les ayudaría en el camino, y los bombarderos pronto se acercarían a sus objetivos con el avión de Doolittle a la cabeza. Imagen 32. 6 horas después del despegue, los aviones llegaron a Tokio y al mediodía comenzaron a lanzar bombas sobre la capital y las zonas circundantes. Encontraron poca resistencia, y el impacto causado fue exactamente el que Roosevelt había esperado. Los japoneses quedaron tan conmocionados por el ataque que los altos mandos militares comenzaron a culparse unos a otros, y el avergonzado comandante de la Defensa Aérea de Tokio se vio obligado a suicidarse. Mientras tanto, las escuadras de cazas japonesas regresaron a casa, y se retiró un grupo de portaaviones del Océano Índico para proteger las aguas territoriales. Mientras Estados Unidos aclamaba a los pilotos de la incursión de Doolittle como héroes nacionales, no todos los hombres que se habían enfrentado al ataque lograrían regresar con vida. 2 tripulaciones serían encarceladas por los japoneses tras aterrizar en territorio enemigo, y 3 de estos hombres acabarían siendo ejecutados. Mientras tanto, Doolittle, junto con muchas de las otras tripulaciones, recibió ayuda del ejército y de civiles chinos en el este de China, quienes los acogieron y se aseguraron de que llegaran a un lugar seguro. Sin embargo, esto tendría trágicas consecuencias para los chinos, ya que Japón lanzó una campaña de represalia que acabaría con la vida de 250,000 de aldeanos de la región. Esa cruel represalia reveló hasta qué punto el ataque a Tokio había herido el orgullo japonés. Y aunque el daño al propio Japón no fue tan grave como Doolittle había esperado, el hecho de que los bombarderos estadounidenses hubieran llegado a territorio nacional tendría un profundo efecto en la toma de decisiones de Japón en la siguiente etapa de su guerra en el Pacífico. A medida que las fronteras del imperio se habían expandido cada vez más en los primeros meses de 1942, había habido mucho desacuerdo entre los altos mandos japoneses sobre el siguiente curso de acción a seguir. El almirante de flota Osami Nagano, jefe del Estado Mayor Naval, había apoyado fervientemente liderar nuevas conquistas territoriales, una estrategia que contaba con el pleno respaldo del ejército imperial japonés. Querían que el siguiente ataque se centrara en aislar a Australia, que podía servir como una posible base estadounidense, y se propuso que, como parte de la expansión de su imperio, Japón ocupara Port Moresby, en Nueva Guinea, y Tulagi, en las Islas Salomón.
Esto fortalecería las posiciones defensivas japonesas en el Pacífico Sur y proporcionaría una base desde la cual atacar a Australia, que entonces quedaría al alcance de los aviones con base en tierra. Los japoneses ya habían comenzado a acercarse al continente australiano, y tras apoderarse de Nueva Bretaña, la isla más grande de Nueva Guinea, en enero de 1942, habían establecido una importante base en la ciudad de Rabaul. Los australianos eran muy conscientes de los peligros que esto representaba para su país, y, en febrero de 1942, sus temores se vieron más que justificados cuando aviones japoneses, reunidos de la misma fuerza operativa que había atacado Pearl Harbor, volaron hacia la costa norte de Australia. A estos se unieron pronto potentes bombarderos terrestres, y a medida que se acercaban para el ataque, el puerto de Darwin se enfrentó a un bombardeo que sería aún más devastador que el ataque a Pearl. Al apoderarse de nuevas bases en las Islas Salomón y Nueva Guinea, Nagano esperaba que Australia quedara aún más aislada y que la ocupación de Port Moresby y Tulagi no solo asegurara la defensa de Rabaul, sino que sirviera como punto de partida para la conquista de Nueva Caledonia, Fiji y Samoa. Esto, a su vez, cortaría las líneas de suministro y comunicación entre Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, no todos en Japón estaban de acuerdo con Nagano, y el almirante Isoroku Yamamoto, quien había planeado el ataque a Pearl Harbor, creía que, en lugar de seguir buscando más territorio, Japón debía concentrarse en crear una zona de defensa para su nuevo imperio. Los japoneses disponían ahora de un suministro inagotable de recursos, que podían obtener de los territorios que controlaban en el Pacífico y más allá. Sin embargo, era necesario proteger las rutas de suministro entre el territorio continental japonés y los países ocupados. Y para ello, Yamamoto estaba ansioso por eliminar la amenaza de una intervención de Estados Unidos. El almirante japonés era consciente de que no haber destruido los valiosos portaaviones en Pearl Harbor había sido un error fatal, y que, para asegurar la supervivencia del imperio, y de hecho de la propia Japón, era esencial terminar lo que había comenzado en diciembre de 1941 y completar la destrucción de la flota estadounidense. Yamamoto comenzó a concebir un plan para atraer a los portaaviones estadounidenses al alcance de una fuerza operativa japonesa, con el fin de librar una batalla monumental que asegurara el control japonés del Pacífico Central. Seleccionó como objetivo el atolón de Midway, dos diminutas islas de coral, situadas en el extremo noroeste de la cadena de islas de Hawái. La base estadounidense allí estaba lo suficientemente lejos de Hawái como para reducir el riesgo de que una potente fuerza aérea terrestre amenazara a los barcos japoneses. Y no solo se enviarían valiosos portaaviones estadounidenses a proteger el atolón, sino que, de ser capturado, Midway ampliaría aún más el perímetro defensivo japonés e incluso proporcionaría una base útil para lanzar ataques contra la costa oeste de Estados Unidos. Sin embargo, Yamamoto había tenido dificultades para convencer al almirante Nagano de que un ataque a Midway debía ser prioritario, y hasta el 18 de abril de 1942, los preparativos se habían centrado en avanzar más al sur hacia Australia, en lugar de en destruir la flota estadounidense. No fue hasta que Jimmy Doolittle lanzó su audaz incursión sobre Tokio que la opinión se inclinó a favor de un ataque a Midway, ante el creciente temor de que el territorio nacional fuera vulnerable a los ataques aéreos. El primer ministro de Japón, el general Tojo, acordó que los recursos debían centrarse en la defensa del imperio y en la eliminación de la amenaza estadounidense. No obstante,
a mediados de abril de 1903. Ya era demasiado tarde para retirar las fuerzas que se preparaban para avanzar sobre Port Moresby y Tulagi, y por el momento la batalla de Midway tendría que esperar. La ofensiva hacia Australia, cuyo nombre en clave era Operación MO, estaba programada para principios de mayo, y toda la campaña quedó bajo el mando del protegido de Yamamoto, el almirante Inoue. Este, a su vez, coordinaría varios grupos, entre los que se incluían una fuerza de ataque de portaaviones, comandada por el vicealmirante Takagi, una fuerza de invasión de Tulagi, comandada por el contraalmirante Kiyohide Shima, y también habría una fuerza de invasión de Port Moresby. Sin embargo, lo que los japoneses no sabían era que los estadounidenses habían descifrado sus códigos, y como las comunicaciones fueron interceptadas por los servicios de inteligencia estadounidenses y británicos, el almirante Nimitz fue informado del inminente ataque a Port Moresby. El comandante estadounidense se tomó la noticia muy en serio, ya que era consciente de que Australia quedaría vulnerable si los japoneses establecían bases tan cerca del país. Tras consultar con el almirante Ernest King, jefe de la Armada de los Estados Unidos, se decidió que las invasiones debían ser contrarrestadas con todos los portaaviones que las fuerzas aliadas pudieran reunir. Se formó rápidamente una flota centrada en dos grupos de portaaviones, que incluía la Fuerza Operativa 17, con el portaaviones USS Yorktown como buque insignia, y la Fuerza Operativa 11, con el portaaviones USS Lexington como buque insignia. El contraalmirante Frank Fletcher, que ya había participado en acciones de combate en el Pacífico tras la incursión en las islas Marshall y Gilbert en febrero, fue puesto al mando del Yorktown y también asumiría el mando general de la misión. Mientras tanto, el contraalmirante Aubrey Fitch comandaría el Lexington y también habría una fuerza conjunta de cruceros australianos y estadounidenses para brindar apoyo adicional, la Task Force 44, que estaría comandada por el contraalmirante John Crace de la Royal Navy. Mientras los barcos se dirigían hacia Nueva Guinea y las Islas Salomón, se encontrarían con muchos peligros en el camino, con mares agitados y fuertes vientos que combatir. Pero no había duda de que todos los hombres a bordo estaban dispuestos a enfrentar las peores tormentas, si eso significaba tener la oportunidad de contraatacar a los japoneses. Mientras los portaaviones se desplazaban más al oeste, pronto se hicieron los preparativos para el ataque. Se cargaron bombas en los aviones y los pilotos se prepararon para la misión que les esperaba. Finalmente, el 3 de mayo, llegó la noticia de que la fuerza de invasión de Shima había llegado a las Islas Salomón. A medida que las tropas japonesas comenzaban a llegar en masa a Tulagi, Fletcher alteró el rumbo para dirigirse directamente al norte hacia el enemigo. Y el 4 de mayo, se lanzaron 60 aviones en 3 oleadas desde el Yorktown, tomando por sorpresa a las fuerzas de Shima. El ataque fue un éxito, y además de alcanzar 3 dragaminas y 4 hidroaviones, los estadounidenses lograron hundir un importante destructor japonés. No obstante, los japoneses seguirían manteniendo Tulagi mientras se ponían a trabajar en el establecimiento de una base de hidroaviones en la isla. Tras infligir un daño considerable a la flota japonesa, Fletcher llevó a su fuerza de tarea hacia el sur para reunirse con los barcos de Crace y Fitch. Pero ahora los japoneses eran conscientes de la presencia de portaaviones estadounidenses en la zona. Ansioso por lograr lo que Yamamoto esperaba hacer en Midway, ahora le tocaba al almirante Takagi participar en la acción. Dirigió su fuerza de ataque de portaaviones desde su posición a 350 millas al norte de las Islas Salomón y entró en el Mar del Coral para dar caza a los aliados. Era un viaje hacia lo desconocido, ya que el escenario estaba listo para la primera batalla de portaaviones
AES de la historia. Un comandante estadounidense comentaría más tarde que la batalla del Mar del Coral fue, sin duda, el campo de batalla más confuso de la historia mundial. Y, de hecho, mientras ambos bandos enviaban aviones de reconocimiento para localizar los barcos enemigos, los estadounidenses y los japoneses jugaban al gato y al ratón. En la confusión de la persecución, algunos aviones disparaban contra sus propias fuerzas, otros intentaban aterrizar en naves enemigas, pero finalmente, el 8 de mayo se libró la batalla decisiva. Alrededor de las 8:20 de esa mañana, cada bando avistó al otro casi simultáneamente y se apresuró a lanzar sus aviones, los japoneses en un ataque combinado y cada portaaviones estadounidense en fuerzas de ataque separadas. A las 9:25 todos los aviones habían sido lanzados, y mientras los portaaviones se dirigían uno hacia el otro, la fuerza de ataque del Yorktown atacó a las 11 de la mañana, encontrándose con 16 cazas cero japoneses, que protegían al portaaviones Shokaku y a su buque gemelo. Mientras los aviones se lanzaban y se abalanzaban por el aire, esquivando el fuego antiaéreo, el Shokaku fue alcanzado por 2 bombas de 1000 libras, que causaron graves daños a su cubierta de vuelo, y en poco tiempo, con nuevos ataques del Lexington, quedó fuera de combate. Pero los japoneses pronto contraatacaron, y 14 aviones se abalanzaron para atacar al USS Lexington en una maniobra de pinza. Fue alcanzado 2 veces por torpedos, antes de que los bombarderos en picada se acercaran y golpearan el barco nuevamente. Mientras tanto, una bomba explotó en la cubierta del Yorktown, pero mientras que el portaaviones de Fletcher sobreviviría un día más, el Lexington no tendría tanta suerte. Las bombas habían perforado un tanque de combustible, y cuando las chispas encendieron los vapores que se habían acumulado en el portaaviones, se produjo una serie de dramáticas explosiones que provocaron incendios incontrolables. Mientras se convocaba a otros barcos para ayudar en la evacuación, más de 2.500 hombres se apresuraron a escapar del Lexington. En ese momento, ambos bandos habían sufrido daños considerables, y a medida que los sobrevivientes eran puestos a salvo, tanto los estadounidenses como los japoneses decidieron retirar sus fuerzas. El resultado de la batalla había sido costoso para los estadounidenses, y con la pérdida del USS Lexington, así como de otros barcos y muchos aviones, parecía que los japoneses habían obtenido una victoria táctica. Sin embargo, la batalla del Mar del Coral acabaría dando a los estadounidenses una ventaja mayor. Con una fuerte fuerza aliada en la zona y 2 de sus portaaviones dañados, los japoneses temían ahora que muchas de sus lanchas de desembarco pudieran ser destruidas si seguían adelante con la invasión de Port Moresby. El ataque fue cancelado, y con él, el avance hacia los accesos septentrionales de Australia. La misión de Nimitz había sido un éxito, y por el momento, Australia estaba a salvo. Aunque el avance japonés se había frenado en el Pacífico Sur, en el teatro de operaciones del sudeste asiático continuaba. La flota oriental británica ya había sido expulsada del Océano Índico por los japoneses, lo que permitió al imperio ampliar aún más su perímetro defensivo occidental, y mientras los submarinos japoneses merodeaban libremente por toda la zona, los aliados poco podían hacer para impedir que el enemigo avanzara más hacia el oeste, a través de la colonia británica de Birmania y hacia la India, la joya de la corona del Imperio Asiático Británico. Para entonces, Gran Bretaña había perdido una gran cantidad de territorio a manos de las fuerzas del Eje, y Winston Churchill estaba claramente preocupado por esta amenaza adicional al colonialismo británico. El subcontinente indio había sido gobernado por los británicos desde 1858,
y Churchill se mostraba vehemente reacio a perder una parte tan preciada del imperio. Su aliado estadounidense, el presidente Roosevelt, por su parte, tenía otras preocupaciones. Birmania proporcionaba la ruta de suministro de ayuda y armas a China, y era importante mantenerla abierta para que el líder chino, el generalísimo Chiang Kai-shek, pudiera continuar su guerra contra Japón sin obstáculos, manteniendo ocupadas a las tropas enemigas e impidiendo su redespliegue hacia el Pacífico Sur. Imagen 33. Roosevelt había asignado al general Joseph Stilwell el cargo de jefe de Estado Mayor del Teatro de Operaciones de China, Birmania e India. Pero mientras el conflicto en Birmania continuaba, pronto quedó claro que los aliados estaban librando una batalla perdida. A finales de abril, Lashio, en el noreste de Birmania, había sido tomada, cortando la ruta de Birmania, y Stilwell no tuvo más remedio que ordenar una evacuación de emergencia. El 6 de mayo, el general estadounidense comenzó a retirarse a pie hacia la India, mientras que las tropas británicas intentaban frenar el avance de los soldados japoneses antes de cruzar ellas mismas a la India. En poco tiempo, se había perdido toda esperanza de mantener Birmania, y al caer el país, la zona de amortiguación que protegía a la India dejó de existir. A pesar de los temores de Churchill de perder más territorio británico, los japoneses en realidad no tenían intención de invadir la India, y a medida que mayo llegaba a su fin, quedó claro que había otros planes más ambiciosos que ocupaban a sus comandantes. Yamamoto ya estaba ultimando los preparativos para la batalla de Midway, y pronto llegaría el momento de la siguiente etapa del ataque japonés contra la flota estadounidense. Aunque el almirante de flota Nagano, superior de Yamamoto, había aceptado finalmente el ataque a Midway, seguían existiendo desacuerdos entre los comandantes de la armada japonesa. Nagano había decidido que Yamamoto debía lanzar una misión separada al mismo tiempo que la batalla de Midway, para capturar unas islas volcánicas escasamente habitadas, que se extendían más de 1000 millas al oeste de la península de Alaska. Las islas Aleutianas se encontraban muy al norte de Midway, y Yamamoto se dio cuenta de que la misión adicional ampliaría su vasta zona de combate a proporciones inmanejables. Pero Nagano no se dejó disuadir. Las islas Aleutianas parecían tener poco valor económico, militar o estratégico, debido a su terreno árido y montañoso y a su clima hostil. Pero apoderarse de ellas ampliaría aún más la defensa de Japón y dificultaría que los barcos se colaran por el Pacífico Norte. También existía la esperanza de que lanzar este segundo ataque, lejos de Midway, sirviera como distracción, llevando a algunos barcos estadounidenses hacia el norte, y por lo tanto, debilitando a la flota de Estados Unidos. Yamamoto debió de darse cuenta finalmente de que el plan de Nagano tenía algunas ventajas y, aunque reacio, accedió a ampliar el área de batalla para incorporar las islas cercanas a Alaska. El almirante japonés se enfrentaba ahora a la coordinación del conflicto naval más desafiante jamás emprendido por los japoneses, y se puso a trabajar para reunir la flota más grande que jamás haya surcado el Océano Pacífico para la poderosa batalla que se avecinaba. El elemento sorpresa era una parte vital del plan de Yamamoto, por lo que dividió la inmensa flota en 4 grupos separados, de modo que los estadounidenses no tuvieran idea de cuán vastas eran realmente las fuerzas japonesas cuando comenzara la batalla. La primera fuerza de ataque de portaaviones estaría dirigida por el almirante Chuichi Nagumo, quien había liderado el ataque a Pearl Harbor en 1941 y también había obligado a los británicos a abandonar el Océano Índico, tras exitosos ataques contra su flota a principios de 1942. La fuerza de ataque de portaaviones de Nagumo operaría en estrecha colaboración con la fuerza de invasión de Midway, comandada por el vicealmirante Kondo. Mientras tanto, la fuerza principal, que seguía detrás de estas otras dos, estaría liderada por el propio Yamamoto y atacaría a los portaaviones estadounidenses una vez que hubieran sido atraídos a campo abierto. Por último, la cuarta sección de la flota naval, la Fuerza del Norte, debía separarse del cuerpo principal y dirigirse al norte,
hacia las Aleutianas, antes de que comenzara la batalla de Midway. Por desgracia para Yamamoto, la disposición de sus fuerzas sería el mayor fallo de su plan, ya que los grupos estarían demasiado separados para prestarse apoyo mutuo. De hecho, los barcos de Yamamoto navegarían 300 millas detrás de la fuerza de ataque de Nagumo, y serían de poca ayuda cuando los estadounidenses lanzaran su defensa. Mientras tanto, al otro lado del Océano Pacífico, la unidad de inteligencia de combate de la Armada de los Estados Unidos, en Pearl Harbor, había interceptado una vez más los códigos japoneses, y todos los esfuerzos de Yamamoto por engañar al enemigo serían en vano. En mayo de 1942, el almirante Nimitz había recibido la confirmación de que Midway era el próximo objetivo de los japoneses. Incluso contaba con la orden de batalla japonesa completa, así como con las fechas del ataque, que se esperaban para el 4 o el 5 de junio, mientras la flota imperial zarpaba hacia Midway, sin sospechar que su misión ya había sido revelada al enemigo. Las fuerzas estadounidenses se apresuraron a prepararse para la batalla que se avecinaba. Midway era el segundo punto más importante, después de Pearl Harbor, en la defensa de la costa oeste de Estados Unidos y tras el devastador ataque a la base hawaiana. Los estadounidenses se aseguraron de estar más que preparados para el inminente ataque. A diferencia de los japoneses, contaban con la ventaja de que la propia Midway podía utilizarse como plataforma de lanzamiento, y además de sus propios aviones, se había enviado desde Hawái una fuerza aérea adicional, lo que reforzaba aún más las defensas. También se movilizaron portaaviones para proteger Midway, y la Fuerza Operativa 17 de Fletcher fue retirada inmediatamente del Mar del Coral. Aunque gravemente dañado, el Yorktown había sobrevivido a las batallas contra los japoneses, y tras llegar a Pearl Harbor el 27 de mayo, los equipos de trabajo del astillero habían trabajado sin descanso para garantizar que estuviera reparado y listo para defender Midway en cuestión de días. La Fuerza Operativa 16 de Halsey, con los portaaviones USS Hornet y Enterprise, ya se encontraba en Pearl Harbor, aunque el propio Halsey no se encontraba lo suficientemente bien como para participar en la batalla. Sería sustituido por el contraalmirante Raymond Spruance, quien operaría bajo el mando general del almirante Fletcher. Además de convocar a todo el personal del ejército y la marina que pudo reunir, Nimitz solicitó fotógrafos para que se pudieran registrar los acontecimientos en Midway. El famoso director de cine John Ford conocía bien a Nimitz y capturaría algunas de las imágenes más memorables del conflicto. A finales de mayo, se habían realizado todos los preparativos posibles para la batalla que se avecinaba. Y con las defensas en su lugar, las fuerzas estadounidenses poco podían hacer más que observar y esperar a que comenzara la ofensiva japonesa. Las unidades de la Fuerza Aérea rastreaban los cielos en busca de los primeros indicios de un ataque japonés, mientras que, en alta mar, la armada de Yamamoto se acercaba cada vez más a la base naval. En comparación con los estadounidenses, los japoneses tenían poca idea de a qué se enfrentaban. Creían que solo 2 portaaviones, el USS Enterprise y el USS Hornet, estarían disponibles para la defensa de Midway, y estaban convencidos de que el USS Yorktown había sido hundido en la batalla del Mar del Coral. Subestimar la fuerza de su oponente sería un error muy costoso, ya que, en realidad, los japoneses se enfrentaban no a 2, sino a 3 grupos de portaaviones estadounidenses, y el desafío que les esperaba sería mucho más difícil de lo que Yamamoto había imaginado. El 30 de mayo, se lanzaron aviones de reconocimiento estadounidenses desde Midway para buscar a la gigantesca flota enemiga, y tras rastrear los mares durante varios días, finalmente, se avistaron los barcos de la Armada Imperial, cuando la alarma sonó en Midway en las primeras horas del 4 de junio. Nagumo ordenó a los bombarderos en picada, a los torpederos y a los cazas Zero, que lanzaran su ataque contra la base estadounidense, y, en menos de 2 horas, la embestida había comenzado.
Los aviones estadounidenses, pilotados por pilotos de la Infantería de Marina, despegaron de inmediato para interceptar el ataque y lograron destruir muchos de los aviones enemigos, a pesar de sufrir grandes pérdidas. Mientras tanto, cuando los bombarderos en picada de la fuerza de ataque de Nagumo se abalanzaban sobre la isla, los defensores terrestres contraatacaron con ferocidad, y el fuego antiaéreo resultó ser mucho más letal de lo que los japoneses esperaban. La base se sumió en el caos mientras las bombas llovían sobre la isla, destruyendo los tanques de almacenamiento de combustible y los hangares de aviones, pero los defensores continuaron luchando contra las fuerzas enemigas. Cuando terminó el primer ataque contra la isla, fue el turno de los estadounidenses de contraatacar, y 2 escuadrones de torpederos se dirigieron hacia los portaaviones japoneses. Sin escolta de cazas, no fueron rival para los Zero japoneses, y casi todos fueron derribados. Pero a medida que continuaban las oleadas de ataques estadounidenses, los japoneses se mantuvieron distraídos. Estaban demasiado ocupados enfocándose en la defensa de sus barcos como para lanzar un ataque contra la flota estadounidense, y pronto los aviones de Estados Unidos habían atravesado la resistencia japonesa. El grupo aéreo del Enterprise alcanzó a 2 portaaviones, incluido el de Nagumo, mientras que los bombarderos del Yorktown atacaron a un tercero. En poco tiempo solo quedaba un portaaviones japonés, aún operativo, y este contraatacó, enviando una oleada de bombarderos en picada hacia el Yorktown. En comparación con los portaaviones japoneses, el Yorktown estaba mejor preparado para el ataque y rápidamente lanzó sus cazas para interceptar a los aviones enemigos. Muchos de los aviones japoneses fueron derribados y aunque el Yorktown fue alcanzado repetidamente por bombas, los incendios fueron controlados y continuó lanzando más aviones de combate. Mientras una segunda oleada de bombarderos japoneses se dirigía hacia el portaaviones estadounidense, el contraalmirante Spruance lanzó un ataque final contra la flota japonesa con 40 bombarderos en picada. En menos de una hora localizaron el último portaaviones japonés, y a pesar de los intentos desesperados por defenderlo, los aviones estadounidenses le asestaron un golpe mortal que lo dejó en llamas y hundiéndose. Al final del día, estaba claro que la misión de Yamamoto
había fracasado estrepitosamente, y con el aumento de las bajas y la pérdida de más y más aviones a manos del enemigo, no tuvo más remedio que cancelar la invasión de Midway. 4 portaaviones japoneses habían sido destruidos, y su pérdida tendría graves consecuencias para la Armada Imperial, inclinando la balanza del poder firmemente a favor de Estados Unidos. No obstante, hubo grandes pérdidas en ambos bandos, y el Yorktown, el buque insignia de la Fuerza Operativa 17 de Fletcher, que había sido tan importante en el Mar del Coral y en Midway, no sobreviviría para ver otra batalla. Tras ser alcanzado por torpedos, la tripulación se vio obligada a abandonar el barco ante el temor de que zozobrara. Y tras un último golpe mortal de un submarino japonés, el Yorktown se hundió en el 7 de junio. Los estadounidenses habían sufrido algo más de 300 bajas en la batalla de Midway, pero los japoneses habían perdido muchas más, con más de 2,000 hombres muertos, y no cabía duda de que los estadounidenses habían obtenido una victoria aplastante. Mientras se atendía a los marines y marineros estadounidenses heridos y se ponía a salvo a los sobrevivientes, el presidente Roosevelt felicitó a quienes habían combatido valientemente al enemigo, claramente aliviado de que la batalla de Midway hubiera frenado el avance de los japoneses. Pero mucho más al norte, la amenaza del Imperio del Sol Naciente aún no había terminado. Las fuerzas japonesas que se habían dirigido a las islas Aleutianas tendrían más éxito que la flota de Nagumo en Midway, y los días 3 y 4 de junio, sus portaaviones lanzaron ataques aéreos contra 2 bases militares en la isla de Unalaska. Dificultados por el mal tiempo, los aviones no causaron tanto daño como se esperaba. Pero los días 6 y 7 de junio, los japoneses desembarcaron en las islas Kiska y Attu, y pronto establecieron bases allí. Esto situaba ahora a los japoneses peligrosamente cerca del territorio estadounidense, y ante el temor de que se lanzaran ataques contra la costa oeste de América, se tomaron todas las precauciones para la defensa del continente. Aunque se había obtenido una victoria rotunda en Midway, estaba claro que la guerra contra Japón estaba lejos de terminar, y los meses siguientes revelarían lo dura que iba a ser la batalla contra el Imperio del Sol Naciente. Desde el gélido terreno de las Islas Aleutianas hasta las sofocantes selvas de Nueva Guinea y las Islas Salomón, las batallas más duras de la historia de la Segunda Guerra Mundial aún estaban por librarse, y el conflicto del Pacífico apenas estaba comenzando.